Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que están observando esta nueva presentación de libros dentro de lo que es el premundial del colectivo cultural Mosaicos y Letras. En esta oportunidad nos encontramos con Eduardo Codas desde Asunción, Paraguay. Él estudió arquitectura, marketing y cursó materias en la Facultad de Psicología. Actualmente se desempeña en el área de finanzas. Formó parte de talleres de pintura con el artista plástico Osvaldo Campecchioli, con el que realizó varias exposiciones. Actualmente participa en talleres de literatura dirigidos por la escritora uruguaya Irina Raffols. En el año 2009 debutó con su primer libro, el que vamos a presentar en esta oportunidad y vamos a conversar un poco sobre el mismo, que se titula Nosotros y ellos, convirtiéndose en uno de los pocos exponentes del género de ciencia ficción en Paraguay. Bueno, Eduardo, bienvenido a este evento en nombre de Teresa Ávila, la directora del colectivo cultural, y en el mío, Gabriel López, desde Chascomús, Argentina. Bienvenido y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ti y sobre tu libro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, coméntame un poco, escribir ciencia ficción, qué, qué es para ti escribir ciencia ficción, de qué se trata tu libro. Sí, bueno, este es mi libro, acá lo tengo. Esta es la tapa, ¿verdad? Se llama Nosotros y ellos. Esta ilustración es mía también, ¿verdad? Una ilustración hecha en digital, ¿verdad? Bien, Es mi primer libro que salió en diciembre del año 2019. Fue lanzado, ¿verdad? Y es mi primer trabajo del cual me siento orgulloso y me siento bastante satisfecho. Este, Así que es mi primera experiencia en el tema de lo que es la editorial y todo eso. Eh, Siempre fui fanático de la ciencia y de la ciencia ficción, ¿verdad? Desde los 11 años, que recuerdo que la primera vez que leí un libro entero fue Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Ese fue mi primer libro. sí, Y fue un libro que me marcó mucho. Después comencé a leer otros libros, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de convertirme en lector de novelas o de lector en general, veía muchas películas, ¿verdad? Y películas que me marcaron a los 6 años, por ejemplo, fueron E.T., ¿verdad? El extraterrestre, las películas de Steven Spielberg en general. Fueron películas que me marcaron mucho y me despertaron mucha curiosidad y mucho apetito por el conocimiento científico, filosófico y en general, y por muchos temas, digamos, que comenzaron a interesarme a partir de ese momento. De adolescente leí mucho divulgación científica, literatura, películas de ciencia ficción. Recuerdo que en ese momento era muy investigador del tema OVNI, me interesaba mucho en ese momento. Después, digamos, dejó de interesarme, pero eran temas relacionados, ¿verdad? Entonces yo estaba muy al tanto también. Recuerdo que compraba la revista muy interesante en aquella época. sí, Una revista creo que es española y tiene su edición argentina también. sí, sí. Y coleccionaba la revista. Tenía un cajón donde guardaba cientos de revistas muy interesantes. Recuerdo a los 12 años, recuerdo haber leído un artículo sobre relatividad de Einstein en la revista muy interesante y me abrió un poco la curiosidad en el tema de física, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que es algo que siempre me interesó desde prácticamente de niño, ¿verdad? Exactamente. Eh, Y Esa es sí, mi... en sí el que le gusta escribir esta rama, ¿no? de la literatura, ciencia ficción, tienes que estar muy empapado en el tema, gustarte la investigación y, por supuesto, leer mucho sobre eso antes de arrancar en tu propia obra. Así es. Y yo tengo mucha lectura acumulada, digamos que maduré mucho en el tema, ¿verdad? En varios temas hasta realmente llegar a este primer elemento, a este primer, digamos, trabajo, ¿verdad? Que, que para mí es muy emocionante poder lanzar y poder compartir esto, sobre todo en esta época, hablando un poco de la tecnología que uno puede publicar en Amazon y cualquier persona del mundo puede comprar y leer. Eso es algo realmente increíble que tenemos que valorarlo la gente, los artistas en esta época, ¿verdad? Exactamente, exactamente.
Y siempre has escrito, digamos, aparte de esta novela, cuando la has comenzado a escribir, tus textos también son del estilo así de ciencia ficción. Sí, escribí bastante antes de lanzar este libro, pero nunca lo publiqué, ¿verdad? Pero no, tampoco era algo que yo lo tomaba en serio, era como yo lo guardaba, nunca pensé, ah, bueno, voy a hacer un libro y voy a publicar, era algo que estaba un poco lejos de mi, no sé, de lo que yo pensaba era mi realidad, ¿verdad? Entonces, una vez que terminé una historia y me di cuenta que podía terminar las historias y mandé algunos concursos, me di cuenta que sí podía, que podía terminar, que podía ser un libro, que podía hacer cosas mucho más importantes, ¿verdad? Me topé con algunas personas que me impulsaron, ¿verdad? Por ejemplo, Mabel Lebrón, que es Premio Nacional de Literatura, creo que 2017. Me unía, ella digamos, me descubrió, por decirlo así, porque me topé con ella en un lanzamiento de un libro de una alumna suya y me unía a unos grupos de lectura que teníamos cada 15 días en su casa, en su departamento. Y le debo muchísimo a Mabel Lebron, ¿verdad? A ella le gustaba mucho le gusta mucho lo que yo hago y me dio mucha confianza ella de su experiencia, ¿verdad? Muchos consejos también. Está bien. Y a partir de ahí fui realmente tomando más impulso y me uní a grupos de literatura de mi club con Irina Raffols, es una escritora también muy buena, uruguaya, de origen uruguayo, pero que vive acá en Paraguay ya hace varios años. También una persona muy valiosa para mí que me impulsó muchísimo también. Ambas personas son muy importantes, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Fui dando pasos importantes, ¿verdad? En ese ámbito de la literatura. Exactamente. Bueno, y si una persona le interesa el libro, Nosotros y Ellos, de Eduardo Codas, lo adquiere, ¿qué va a encontrar ahí adentro? ¿Con qué se va a encontrar? Uy, me va a encontrar a mí prácticamente, o sea, me va a encontrar a mí con todos mis cuestionamientos, con todos mis, digamos, cuestionamientos existenciales, ¿verdad? A través de estas historias de ciencia ficción, porque yo creo que la ciencia ficción es una especie de mezcla entre filosofía, ciencia y literatura. Tal cual. Es por eso que me atrae tanto la ciencia ficción como género, porque es una oportunidad para pensar sobre cosas, para cuestionar cosas, para increpar al lector, ¿verdad? Para descolocar un poco, sacar un poco de la zona de confort, cuestionarte cosas que en la vida diaria no te preguntas, ¿verdad? Y eso es lo que me atrae mucho de esto, ¿verdad? Ya que no soy científico, no puedo hacer ciencia, puedo hacer ciencia ficción, puedo preguntarme igual, puedo investigar, puedo hacer este tipo de arte, ¿verdad? Y va a encontrar historias. En este libro yo me doy cuenta que entré mucho en el tema de la conciencia, el tema que es ser una persona, que es ser un ser humano, ¿verdad? Hay historias de personas, de robots, ¿verdad? De personas replicadas más bien. El robot yo creo que ahora es un concepto un poco viejo, ahora ya Sí, estamos sí, digamos, bueno, en ciencia ficción por lo menos los robots ya tienen piel sintética, ¿verdad? No son más así robots metálicos como veíamos en historias de Isaac Asimov, que entre paréntesis, Isaac Asimov fue un escritor que yo creo que el que más leí sí, sí. en mi adolescencia sobre todo, ¿verdad? Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción clásica de los años 20, 30, 40, 50, creo. Hacía mucho énfasis en el robot, en la vida artificial, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, digamos que me influenció mucho, ¿verdad? Este libro son 8 historias, en realidad creo que hay dos que no son de ciencia ficción estrictamente, pero la mayoría son. Y la última sería la historia importante, por decirlo, no importante, la más larga, la que le dio el nombre al libro, que es Nosotros y Ellos. En esa historia más larga me ocupo del tema del viaje a Marte, ¿verdad? Y trato de darle un giro, digamos, original a la historia, porque hay muchas historias de ir a Marte, pero esta historia se trata más de volver a la Tierra. Gente que está en Marte y quiere volver a la Tierra tiene un mensaje un poco de nostalgia, un poco de ecologismo, si querés. Claro que sí, ¿verdad? Porque en esta historia la Tierra ya está destruida, por eso la gente vive en Marte, pero hay gente que quiere volver a la Tierra, ¿verdad? Y ahí se da el conflicto porque la Tierra está prohibida, ahí se da el tabú, ¿verdad? Y yo creo que
tiene muchísimo contenido esa historia, como todas las demás. En las demás me ocupo en una, por ejemplo, que le gusta mucho a la gente, que se llama, em, es una historia que, ahí, tengo una laguna. Alberto se llama la historia. Trata sobre una mujer que le trae otra vez a su marido muerto, pero en forma de duplicado. O sea, le duplica a su marido y pone la mente de su marido en el, digamos, en el robot, por decirlo así, ¿verdad? En el sintético, vamos a decirlo. Y ahí se da una serie de conflictos internos de la mujer con respecto a su marido, qué siente por él, ¿verdad? ¿Qué siente realmente por su marido? Si realmente hizo bien al volver a traer a su marido, ¿verdad? Entonces hay una cuestión más psicológica, ¿verdad? Yo tengo mucha influencia de la psicología, me interesa qué es la mente, qué es la conciencia, entonces eso se refleja un poco bastante en el libro también. Y, y bueno, y también sí, sí, hay otra historia al principio, que es una historia de una persona que aparece, esta es la primera historia, se llama La Apuesta, es una persona que aparece atada en una especie de galpón oscuro, ¿verdad? Completamente desnuda. Y entran dos grupos de personas. Un grupo tiene las máscaras de los Beatles y otro grupo está disfrazado de los Rolling Stones. Ambos grupos, digamos que hicieron una apuesta con respecto a una decisión que tiene que tomar él. Y bueno, es una historia bastante fuerte y bastante que tiene más que ver con las decisiones, con cuestiones más bien coyunturales. Yo creo que sí puede ser clasificado en ciencia ficción por algunos detalles, pero no es tanto como las demás, ¿verdad? tal cual. Y así son varias historias en que bastante, digamos, cuestionan varias cosas, ¿no? Exactamente. Sí, Sí, yo creo que el tema de escribir ciencia ficción es muy particular porque textos o novelas de ciencia ficción de hace 100 años atrás, 50 años atrás han cambiado muchísimo por el hecho de que la humanidad va avanzando, van apareciendo cosas nuevas. Como has dicho al principio, las novelas o cuentos actuales de ciencia ficción se incorpora mucho la parte psicológica, la parte humana también, porque los robots de hace 100 años atrás a los robots actuales que aparecen incluso en películas, tienen mucho la parte humana ensamblada dentro de lo que es la parte artificial y por supuesto, y también la parte ecológica también, que la están incluyendo también en lo que es la ciencia ficción. ¿Qué opinas? así es. Me viene a la mente ahora una película que se llama El hombre bicentenario, que fue escrita por Isaac Sí, Asimov y fue llevada por Robin Williams. sí, Yo recuerdo que esa película, digamos, trata de rescatar la parte humana también de que había por debajo de todo el tema robot, ¿verdad? Muy diferente a la versión de Asimov, ¿verdad? Pero sí, actualmente, digamos que el mundo cambia muy rápido. Muchas cosas de ciencia ficción clásica que leemos ahora, escrito en los años 40, parecen un poco ingenuas, ¿verdad? Muchas veces algunas son bastante acertadas, ¿verdad? sí, Y predijeron muchas cosas. Por ejemplo, yo considero que Isaac Asimov predijo Internet, ¿verdad? Porque creó una máquina en uno de sus libros que se llama Multivac, que era una máquina que se podía conectar desde cualquier parte del mundo y tenía la información, digamos, cualquiera podía conectarse a una terminal de Multivac y tener información. Y yo considero que eso es, por ejemplo, una visión de lo que ahora es Internet, por ejemplo, ¿verdad? tal De cual, todas maneras, la civilización evoluciona como todos los géneros y nos vamos adaptando a la tecnología actual, ¿verdad? tal cual. Trato de escribir de una forma que no quedar muy desactualizado en el futuro, no especificando tanto algunas cosas que yo considero que pueden cambiar mucho. Trato de escribir algo que trate de ser actual por mucho tiempo, por lo menos, ¿verdad? Tal cual. Pero sí, y, a mí me gusta la ciencia ficción, digamos, de los años 70 80 en el cine y en el cine, sobre todo una película que me gustó mucho es 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, que Sí, me parece que es una de las películas más profundas que vi en mi vida de ciencia ficción, sí, en donde se plantea cosas muy profundas, ¿verdad? Bueno, ese es el tipo de ciencia ficción que me gusta y sobre todo darle un poco de humanidad, porque tampoco me gusta la ciencia ficción que es demasiado técnica y demasiado fría, digamos, ¿verdad? sí. Yo creo que siempre se trata de nosotros, de lo que sentimos, de lo que nos preguntamos, ¿verdad? De nuestras relaciones con los demás. Y yo creo que trato siempre, por lo menos, de poner eso. Sí, tal cual. Sí, no solamente narrar una historia fantástica sería, porque es el Sí, rubro,
pero sino también que el lector, una vez que termina de leer, se quede pensando, le deje alguna enseñanza, alguna reflexión también. Sí, totalmente. Bien, y dime, ¿de aquí en más tienes algún otro proyecto en marcha? Sí, 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 claro que sí. Estoy ahora, en otro proyecto. Estoy jugando con otras ideas, ¿verdad? En un próximo libro que esperemos que no pase mucho tiempo para que esté listo. Y sí, estoy bastante entusiasmado con esta nueva historia. Hasta ahora es una historia, parece ser una historia, una novela corta, pero no sé, veremos cómo queda, ¿verdad? Porque trato de no encasillar, no tener, digamos, una expectativa, digamos, lo que la historia me va pidiendo, le voy dando y queda como esto o como aquello, ¿verdad? Y sí, esta historia que estoy trabajando ahora trata más el tema de un tema también muy clásico en ciencia ficción, que es el tema de la vida, de la vida extraterrestre, digamos, ¿verdad? O de la inteligencia externa al planeta Tierra, ¿verdad? Eh, y estoy explorando ese tema, que es un tema que también siempre no lo toqué en este primer libro y lo quiero explorar un poco ahora. Está bien, Y en eso estoy, ¿verdad? Estoy en ese trabajo ahora. perfecto. Y este libro que estamos tratando ahora en esta presentación, nosotros y ellos, ¿cuánto tiempo te ha demorado en escribirlo? ¿Tiene textos desde cuándo? Había un par de historias que ya había comenzado a escribir, creo que la apuesta había comenzado a escribir antes de saber que iba a ser un libro. El resto fueron escritas, las otras historias fueron escritas en un periodo creo que de 2 años, con intervalos, en los cuales dejé dormir el libro, tanto porque tenía otras actividades como que necesitaba también hacer una pausa, ¿verdad? Y sí, yo creo que en un periodo de 2 años aproximadamente se conformó este libro, este primer libro. Está bien. Y hay que ver también en cuanto a uno las actividades particulares, quizás los tiempos no son los que uno desearía. Es decir, Total. ¿tienes algún momento en especial, algún lugar físico en especial para escribir? Porque imagino que debe necesitar de un momento de concentración, de entrar en una historia que estás escribiendo. Sí, sí. En teoría, en teoría este lugar donde estoy ahora es el lugar que yo construí para mi departamento para escribir. Es mi oficina creativa, digamos que hay un pizarrón donde voy haciendo esquemas de repente de teorías mías o de personajes. Pero me gusta mucho salir porque me estimula salir y sentarme en un café, en un shopping, por ejemplo, tomar un café y escribir, pongo auriculares, ¿verdad? La música es importante para mí. Y me gusta mucho cambiar de escenario, yo creo que eso estimula bastante la mente, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar, ¿no? La verdad que donde menos escribo es acá, o sea, salgo y escribo en varios lugares, ¿verdad? Generalmente después del trabajo o los fines de semana, generalmente. A ver, Sí, y un poco son preguntas más que nada para conocer a una persona que escribe ciencia ficción, ¿no? Que es distinto a los que escriben una novela romántica o ese tipo de cosas. Esas historias, digamos, tomas cosas de la vida real, cosas que ves que suceden o son totalmente imaginadas. no, digamos que mi proceso creativo comienza con una idea que no sé, que aparece solamente, yo anoto. Generalmente son preguntas, son como, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo le duplicara a mi, no sé, a mi señora y a partir de esa idea principal voy dejando fluir las posibilidades, ¿verdad? En una primera etapa voy escribiendo sin pensar mucho, digamos, la parte racional necesariamente tiene que ser aplacada en ese momento, ¿verdad? Porque de ahí sale todo lo inconsciente, ¿verdad? Después voy otra vez sobre el texto y voy criticando, voy pensando, voy estructurando, ¿verdad? Pero trato de liberarme primero de toda la estructura, ¿verdad? Para ver si puedo sacar algo diferente. Las ideas son un misterio para mí, aparecen y lo anoto en mi celular, en cualquier lugar donde estoy, ¿verdad? Yo creo que no sé si tienen algo que ver con la realidad. ¿En qué sentido? Yo no... surgen a veces de noticias que leo, porque siempre estoy leyendo noticias en los medios, ¿verdad? Científicas, tecnológicas. A veces me surgen ideas cuando estoy viendo una serie o estoy viendo una película. Las ideas aparecen de cualquier lado, usted Está sabe bien. seguramente eso. Sí, sí, me Y refería a eso, digamos.
como está comenta recién, uno ve el Sí, noticiero y es parte de la realidad, ¿no? Entonces, en base de ahí sí, sí, a lo que ves, tomas una idea central y la transformas en una de tus historias. sí, sí. Eh, Sí, las ideas son muy inesperadas y aparecen. Hay que saber captarlas no, y escribir en algún lugar, porque si no se olvidan también. Tal Son cual. muy, como que se desvanecen. Y entonces, bueno, siempre estoy con mi celular, con algún lugar para escribir, ¿verdad? Y, Pero sí, y la que mayoría sí que está todo en vivimos, mi cabeza. Yo creo que sí, tiene sí, más que ver con mi fantasía que con la realidad, ¿verdad? también. Sí, Tal cual. Sí, aparte que vivimos en un mundo tan convulsionado y en permanente cambio que seguramente cada rato surgirá alguna idea nueva, algún tema nuevo que lo anotarás ahí, lo tendrás apuntado como para arrancar una nueva historia. sí, 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 completamente. Y en los momentos menos indicados aparecen las ideas. Uno está trabajando, uno está haciendo cualquier otra cosa y increíble cómo trabaja la cabeza, ¿verdad? Yo- Yo siempre estoy muy al tanto de las noticias científicas y generalmente saco ideas de ahí también, ¿verdad? Tal cosa. sí, digamos que Sí, sí, en lo que estamos viviendo en esta actualidad con esta pandemia a nivel mundial es como que todos somos protagonistas de una historia, ¿no? Somos protagonistas de una novela que es esta, sí. la del COVID. Sí, sí, ahora con el COVID está muy en boca, o sea, está muy el tema del aislamiento, el tema de la enfermedad. eh, y sin darme cuenta estoy tratando ese tema indirectamente de mi historia nueva, el tema del aislamiento, ¿verdad? Es algo que permea siempre en la actualidad, ¿verdad? Muchos temas, uno puede traducirlo después en historia, ¿verdad? Y es muy interesante, hay que estar siempre conectado con todo lo que pasa y las historias flotan por ahí siempre, ¿verdad? Tal Están cual, por todos lados. tal cual. Sí, incluso con todo esto del encierro, del aislamiento, es como que a los que escribimos nos surgen sensaciones nuevas, ¿no? Por ahí sensaciones que antes no percibíamos o no teníamos y nos disparan cosas que antes quizás no, para escribir. Claro, Este, aparte que el aislamiento es algo o sea, el escritor de hecho es una persona, yo creo que en su mayoría bastante, o sea, trabajo bastante solitario, no está aislado, está escribiendo, está en su sí, mundo, ¿verdad? Y el aislamiento en la pandemia favorece un poco la creatividad, en nuestro caso, yo creo. Leí varios casos de escritores actuales que están aprovechando a full yo qué sé, su confinamiento para escribir, ¿verdad? Para escribir, para producir, ¿verdad? Y es como que te increpa, te pone enfrente a vos mismo, a tu soledad y bueno, es cuestión de cada uno aprovechar eso, ¿verdad? Yo trato de aprovechar eso y en los momentos de pandemia, de cierre total, ¿verdad? Traté de escribir más, de estar más frente a mis historias, ¿verdad? Traté de aprovechar un poco esta pandemia por lo menos para algo creativo. bien, Sí. muy bien. Bueno, Eduardo, Eduardo Codas, desde Paraguay, y hacia todo el mundo en este colectivo cultural Mosaicos y Letras. Te queremos agradecer este momento, conocerte un poco más como escritor, conocer un poco más tu libro, Nosotros y Ellos, las historias que están allí. eh, Incitar a aquellos que quieran adquirirlo, ya has dicho que está a través de las plataformas, pueden adquirirlo y bueno, ya saben qué es lo que van a encontrar una vez que lo comiencen a leer. Muchos éxitos en tu proyecto que hemos charlado y seguiremos en contacto hasta en cualquier momento en este evento o en otros futuros que podamos organizar. Dale, muchas gracias por la entrevista, Gabriel, y bueno, espero que disfruten mi libro y bueno, vamos a estar en contacto seguramente. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo de Argentina en mi nombre, de todo el colectivo, hacia ti y será hasta cualquier momento. Un abrazo desde Paraguay también. Dale, chao.